Yo quiero invitarles hoy a considerar un tema que ya lo consideramos anteriormente, pero he querido ponerlo de nuevo en el púlpito por nuestra necesidad, como hemos hablado, de escoger diáconos. Hoy en nuestra reunión de miembros vamos a tener que, ahí les voy a dar un papelito, por lo menos mencionar en ese papelito nuestra visualización de quienes pudieran ser candidatos al diaconado de la iglesia. Digamos, aquellos que ustedes mencionen, yo los voy a revisar como pastor y voy a, obviamente, a la luz de los requisitos bíblicos, voy a definir, digamos, quién es pertinente que asuma delante de la iglesia el diaconado o los diaconados, ¿ya? Y quién pudiéramos decir que aún no se ajusta a los requisitos. Y justamente en ese contexto quiero hoy hablar del servicio y los requisitos de los diáconos, ¿ya? Del oficio y de los requisitos de los diáconos, porque necesitamos tener bien claro a quién escoger como iglesia. Es un ministerio muy importante dentro de la vida de la iglesia. Por eso es que necesitamos tener, ojo, no tener buen ojo, sino que tener buen discernimiento. Amén, un discernimiento bíblico respecto a cómo escogemos nuestros oficiales, como los pastores, como los diáconos. Amén, porque necesitamos, como Pablo dice a Timoteo, aprender y saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Amén, que es columna y baluarte de la verdad. Yo quiero invitarles a considerar este tema partiendo de lo que dice Primera Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3. Y desde el verso 8 voy a dar lectura en adelante. Amén. Voy a dar lectura desde el verso 8. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo queremos entregar esta palabra en las manos del Espíritu Santo para que nos ayude como congregación a poder dar en el blanco con tu voluntad, Señor. Padre, a mí como predicador de tu palabra, ayúdame, sosténme, Padre, ayúdame a no hablar algo, Señor, inconsistente con tu palabra. Ayúdame a permanecer en tu palabra. Y ayúdame, Señor, asísteme con la gracia del Espíritu Santo para poder, Señor, tanto en mi vida como en la congregación, Señor, aplicar esta palabra también. También, Padre Celestial, quiero rogar, Padre Celestial, por los oyentes para que puedan comprender también junto conmigo la importancia de los oficios que tú has dispuesto para tu iglesia. Y a entender definitivamente la importancia y el valor de tu iglesia para Cristo y para nosotros, Señor. Padre, derrama de tu Espíritu Santo este día para aquellos que están sin Cristo, para aquellos que están en aflicción, Señor, en el pecado, para que puedan ver a Cristo aún en este tema, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el diaconado es
oficio muy importante para la vida de la iglesia. Hemos dicho en innumerables oportunidades que la iglesia en sí tiene un valor que el cristiano generalmente no sopesa, ¿ya? Por eso es que tenemos que ser insistentes en recurrir a la palabra para definir qué es la iglesia para nosotros. Amén. Y la iglesia tiene un valor sumamente, digamos, importante, de hecho inconmensurable, porque la iglesia aún motivó a Dios mismo venir a este mundo, hacerse hombre y dar su vida por ella, por su pueblo. Nosotros generalmente actuamos con las cosas que no nos salen bien, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando chico estaba haciendo un dibujo en la clase de artes plásticas. Los niños de ahora no conocen ese ramo, ¿cierto? En artes plásticas, entonces me estaba de Navidad y estaba maravilloso el dibujo, según yo. Y al final, cuando tuve que pintarle la cara al viejito Pascuero, le pinté toda roja. Iba en tercero básico más o menos. Y me dio rabia y lo rompí. Y me retaron, ¿ya? Me retaron a la antigua, ¿cierto? La profesora me dijo, me retó y muy buen reto, ¿sí? De verdad, me trató mi orgullo, me dijo, ¿tan orgulloso eres? ¿Que quieres que todo te salga perfecto? Entonces, de ahí nunca más rompí un dibujo, por lo menos en clase, ¿ya? Entonces nosotros somos así, nos sale algo mal y ya, nos fastidiamos y queremos desechar, cambiar la página y todo eso. Dios no fue así. Dios, aún después de la caída, o incluso antes de la caída, tenía planificado, hermanos míos, no echarnos al basurero, sino redimirnos. Gloria al Señor, amén. Redimirnos, tratar con nuestra vida. Eso es precioso porque ni aun los ángeles pueden disfrutar esa misericordia redentora de Dios. Ellos no. Por eso que Pablo muchas veces dice cosas, hablando del Evangelio, dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿ya? Porque de verdad ellos, los que cayeron, nunca más pudieron tener la posibilidad de redimirse, pero nosotros sí. Gloria al Señor, que nosotros siendo pobres, pecadores, miserables, rebeldes delante del Señor, hemos disfrutado de la bendición de tener un Redentor, Cristo Jesús. Y como Redentor, cuando el Antiguo Testamento lo anunció como siervo muchas veces. El siervo del Señor, el siervo del Señor. Y ahí en Marcos nos refleja, ¿cierto?, esta naturaleza, o parte de esta naturaleza de Cristo que dice, yo no he venido, o el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es decir, la naturaleza, o parte de la naturaleza del oficio redentor de Dios, de Cristo Jesús, es el servicio a los suyos. Y ahí está conectado el oficio del diaconado. La palabra diácono en el griego koiné literalmente significa servir o servidor, ¿ya? Entonces, el servicio de estos hombres llamados al oficio de diácono tiene que ver con la naturaleza del oficio de Cristo. Amén. Cristo fue pastor, como los pastores. Amén. Y ahí está nuestro patrón, ya, nuestro modelo. Pero también Cristo fue siervo, fue diácono, amén. Él estuvo al servicio de su pueblo. No por nada hay algunos pasajes, sobre todo en Marcos, el Evangelio de Marcos, que dice que Él recorría aldeas, ciudades, pueblos, sanando, enseñando, atendiendo las necesidades de los necesitados. Y ese es el corazón del oficio del diácono. Atender a las necesidades físicas y aún espirituales de los hermanos de la iglesia. Por lo tanto, hermanos míos, aquí no estamos hablando de un oficio de menos importancia que el pastorado. Algunos piensan así, que los que son mejor calificados son para el pastorado y los menos calificados. No, eso es una ridiculez, digamos. No. Cada oficio de la iglesia está mirando a Cristo. Cada oficio de la iglesia contempla a Cristo como su modelo. Porque en Cristo tenemos el modelo de toda nuestra vida. Amén. De todo. Entonces, hermanos míos, hacemos bien en mirar a Cristo también para aprender a ser un buen diácono. Amén. Los diáconos son
ministros oficiales de la iglesia junto con los obispos, con los pastores, y cuyo servicio está dirigido esencialmente a las necesidades materiales y a las necesidades de misericordia de la congregación. Esto es muy importante entenderlo, puesto que muchas veces entendemos también el oficio de diácono desde un punto de vista administrativo, que el diácono en el fondo es el tesorero, el secretario. No tiene que, la naturaleza del servicio diaconal no son los oficios terrenales esencialmente, aunque muchas de estas cosas están involucradas en el oficio diaconal: encargarse de dinero, encargarse de finanzas, ver las cosas materiales de la iglesia, velar por las necesidades de aquellos que están en necesidad física dentro de la iglesia. Entonces implica administrar, a veces implica organizar, implica mucho de eso. Pero no podemos tomar como modelo, o como modelo, bien digo, aquellas cosas. O sea, una iglesia no es un gerente con su equipo de trabajo, no, con su staff. No, eso es un modelo no bíblico. Amén. La casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, tiene su propio esquema de funcionamiento. Amén. Por lo tanto, no debemos mirar al mundo para tomar un modelo, sino mirar la Biblia y entender cómo funciona. Porque mucho del funcionamiento de la iglesia muchas veces se contrapone a los modelos seculares. O sea, yo jamás vería un gerente en una empresa lavándole los pies a su staff. No, yo vería a su staff atendiendo al gerente. ¿Entiendes? Que los modelos a veces provocan cortocircuito ahí. Lamentablemente hoy día muchas iglesias han tomado el modelo secular para organizar sus iglesias. Pero hablando de nuestra iglesia, Pablo le dice a Timoteo, tú debes saber cómo conducirte en la casa de Dios. Este conducirte significa cómo hacer las cosas, cómo organizarte, Timoteo, qué hacer. Y está en medio, dicho sea de paso, este saber cómo conducirse en la casa de Dios es el gran tema de Primera Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo para que como pastor entienda él cómo conducirse en la casa de Dios y enseña a los hermanos cómo conducirse en la casa de Dios. Y está en medio, o más bien concluyendo, toda la sección donde habla esencialmente de cómo organizar o cómo definir el liderazgo en la iglesia, tanto el liderazgo de gobierno, de autoridad, como el liderazgo de servicio, que son los diáconos. El papel y el rol de las mujeres dentro de la congregación, el rol de los varones, todo aquello que tiene que ver con cómo hacer iglesia, cómo ser iglesia y cómo hacer iglesia. Ahí está todo esto de saber cómo conducirse en la casa de Dios. Y parte del saber cómo conducirse es entender claramente el oficio de los diáconos, entender el servicio que hacen ellos, entender los requisitos. Antes de todo debemos aclarar una cosa: distinto a los pastores, de los diáconos no hay nada enfático en cuanto a lo que deben hacer. Ya, porque salta la pregunta, ¿qué hacen los diáconos? Bueno, bíblicamente no hay nada enfático, o sea, no tenemos ningún texto que diga los diáconos hacen esto. Pero sí de los pastores, por ejemplo, los pastores dicen que supervisan la grey de Dios, que velan por las almas, y hay un sinnúmero de cosas. O sea, declara las responsabilidades del oficio pastoral. Pero del diaconal tenemos que inferir por lo que se enseña, ¿entiendes? Tenemos que inferir a dónde apunta el oficio diaconal. Pero creo que tenemos gran luz de lo que significa ser diácono en lo que es de alguna manera la primera ordenación, ¿cierto? O instalación de diáconos en la iglesia de Cristo, que la tenemos ahí en Hechos capítulo 6. Ahí es cuando contemplamos, ¿cierto?, la causa del por qué instalan diáconos en la iglesia de Jerusalén, y de alguna manera se vislumbran también las diferentes facetas del oficio que iban a desempeñar. Ahora, noten esto: el oficio que desempeñan los diáconos es sumamente importante
importante, es sumamente, enfocado a la misericordia y a las necesidades de la congregación. Sin embargo, esto no limita a los diáconos en cuanto a los dones por los cuales Dios también quiere usarlo. Por ejemplo, Felipe, que era un diácono, fue evangelista, ¿me entiende? Esteban, que era un diácono, fue mártir de Cristo ahí dando testimonio públicamente, murió, ¿me entiende? O sea, el diaconado en sí no limita el funcionamiento respecto de los dones que el Señor nos ha dado a cada uno. ¿Amén? Por lo tanto, indistintamente pueden haber diáconos que se dedican a la predicación, como también pueden haber diáconos que no se dedican a la predicación. Otra cosa, el diaconado no es el primer escalón hacia el pastorado. Aunque debemos reconocer que un pastor que llega a ser pastor y fue antes diácono, pudiera alcanzar una experiencia ministerial que le va a servir. Pero no significa que el diácono es un aspirante a pastor. ¿Entiende? No significa aquello. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver esencialmente a través del texto bíblico qué son los diáconos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los diáconos? Como hemos dicho en Hechos capítulo 6, tenemos la primera instalación de diáconos en la iglesia, y ahí podemos ver que estos hombres, junto con el texto que leímos en Timoteo, que estos hombres esencialmente están trabajando, sirviendo en tres áreas esenciales. Vamos a Hechos capítulo 6. Dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ya la otra vez hicimos aclaración de quiénes son estos grupos, ¿cierto? El problema fundamental era la desatención de las viudas de los helenistas, de los griegos, ¿ya? Es decir, aquí los apóstoles decían: ya hermanos, vayan, aquí tenemos harta ayuda para los hermanos que pasan necesidades, esto es para las viudas, por favor, ya vayan a dejárselo. Entonces pasaban de largo por la casa de las viudas griegas. No sé, a lo mejor no las conocían mucho, ellas venían de afuera, no sé, no tenemos las razones por las cuales este tipo de diferenciación se hizo, si es que fue una diferenciación. Pero lo que nos dice es que esto provocó problemas. Entonces, ante el problema que se suscitó por la desatención material de las viudas griegas, en vez de que este problema fuera el motivo para dividir a esta iglesia, que es muy frecuente que pasa, ¿cierto? Fue un problema que, por la sabiduría que el Espíritu Santo dio a los apóstoles, supo ocuparse o usarse ese problema para de alguna manera implementar este servicio de los diáconos. Ahora esto es maravilloso, hermano, porque vemos cómo un problemón como este puede ser una gran bendición a la iglesia. La pregunta que debemos responder nosotros como iglesia, hermanos míos: ¿cómo resolvemos nuestros problemas? ¿Discutimos? ¿Peleamos? ¿Nos dividimos? ¿Defendemos a pie juntos nuestros propios intereses? ¿O miramos a Dios y buscamos su voluntad y en un consenso de amor mejor crecemos y avanzamos? Amén. Es una gran lección, hermanos míos, para nosotros como iglesia. Toda vez, hermanos míos, que haya una posibilidad de división porque hay un problema, hermanos míos, nunca nos olvidemos de esto. Ese problema puede sacar lo mejor de ti o lo peor de ti. Esos tipos de problemas pueden sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Amén. Entendiendo que lo mejor de nosotros es lo que Dios nos da a través de su gracia. Entonces, este problema sirvió, hermanos míos, para avanzar, para crecer, para entender cómo hacer la obra de mejor forma. Y aquí, ante este problema, los 12 convocaron a todos los discípulos de Jerusalén. Me imagino que no estaba toda la asamblea ahí en pleno. Y dijeron: hermanos, no es justo. Porque acá este problema estaba generando otro problema. El problema era la desatención de las viudas.
Y van los hermanos diciendo, hermanos apóstoles, sabes que aquí hay un problema, nuestras viudas están siendo desatendidas, mira, las viudas judías están todas aprovisionadas, pero las nuestras están padeciendo necesidades, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué problema vislumbraron los discípulos, los apóstoles? Que ese problema iba a generar un problema a ellos. Porque en el fondo los hermanos fueron a ellos a decirle, necesitamos que ustedes nos ayuden en esto. Entonces, los apóstoles, en vez de ir y tomar cartas en el asunto para solucionarles el problema, ¿qué dicen? No es justo que nosotros nos ocupemos de eso. Ahora, entendamos bien, no confundamos. Cuando dicen los apóstoles no es justo que, no es un reclamo de injusticia como nosotros solemos entender, ¿cierto? Hijo, ordena tu cama. No, no es justo, como mi hermana no la hace. Esa es nuestra sensación de injusticia o de justicia, ¿ya? No, no es la idea que los apóstoles quieren plantear cuando dicen no es justo, ¿ya? No es una niñería. No es justo en el sentido de que no es apropiado para la iglesia. De que no es sabio ni saludable para la iglesia que los apóstoles se ocupen de aquello y se despreocupen de lo que deben preocuparse, que es la palabra de Dios y la oración, en el sentido de su labor en esa etapa de la vida de la iglesia, de su labor pastoral con la iglesia de Jerusalén. Entonces, en ese sentido no es justo. No es justo, dicen los apóstoles, desatender lo que es fundamental para atender aquello que nos va a desenfocar y que tiene que ver más bien con la dinámica de la misericordia y del amor al prójimo, a los hermanos. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Olvídense del tema? No, ellos dan una solución, ofrecen una solución. Pero la solución es, dice, busquen. Vean en la congregación, busquen. Este buscar significa indaguen, escudriñen. Ustedes se conocen, ustedes saben quiénes pudieran hacer esto. La idea aquí subyacente es: nosotros no nos podemos enfocar en eso. Busquen gente idónea que sea apropiada para encargarse de aquello. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Esa palabra trabajo es la palabra diaconía. A quienes encarguemos esta diaconía. Si bien es cierto, Hechos 6 no habla en sustantivo del diácono, no dice escogieron diáconos, ¿ya? Pero obviamente esta alusión es la alusión al oficio de diácono que están ahí prestos a tomar ellos. Entonces, ellos que se debían encargar de este trabajo, de esta diaconía. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos o nos mantendremos, perseveraremos en la oración. ¿Y qué dice? Y en el ministerio. Esa palabra es diaconía de la palabra. Entonces aquí ya tenemos que hay una alusión a los dos oficios, a la diaconía de la palabra y la oración, y a la diaconía del servicio. Diaconía de diaconía, ¿no? Diaconía del servicio de misericordia y de ayuda material. ¿Amén? ¿Y qué pasó? Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Y entre todos eligieron. Es curioso, hermanos míos, porque no es curioso en realidad. Esta palabra eligieron originalmente, ¿sabe lo que significa? Levantar la mano. ¿Cierto? Levantar la mano. ¿Ya? Escogieron, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, ¿ya? A los cuales presentaron ante los apóstoles, ¿ya? Y obviamente, ¿por qué se los presentan a los apóstoles? Porque los apóstoles deben dar el bebé, ¿cierto? El visto bueno en ese sentido. Les pareció bien a la congregación, se los presentaron a los apóstoles y ellos obviamente
avalando el testimonio de estos hermanos, dice que orando les impusieron las manos. Toda vez que se menciona esto de la imposición de manos, se habla de una ordenación oficial dentro de la iglesia, tanto de pastores como de diáconos. Y crecía la palabra del Señor. Amén. Eso es precioso, porque ¿cómo empieza el capítulo? Con un gran problemón, peligro de división. ¿Y cómo termina aquí la sección? Crecía la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Ve qué bendición hay en ponerse de acuerdo? ¿Qué bendición hay en calmar nuestras pasiones y buscar la ayuda del Señor? Es una bendición. Entonces, podemos entender que las tres áreas esenciales del trabajo de los diáconos, según los textos en Hechos y en 1 Timoteo, son, primero, velar por la condición física y material de los hermanos, particularmente de los necesitados. ¿Ya? La primera área esencial del trabajo de un diácono es velar por la condición física y material de los hermanos, particularmente de los necesitados. Siempre hay necesidades dentro de nuestro medio, siempre, siempre, hermanos míos, siempre. Yo como pastor soy receptor de siempre de hermanos. Hay un hermano que necesita acá, hay un hermano que lo está pasando mal, hay un hermano, ¿me entiende? Siempre hay necesidades, siempre. Entonces, velar por la condición física y material de los hermanos, particularmente de los necesitados. Segunda área esencial del trabajo de los diáconos es orar y proveer consuelo a los hermanos en medio de sus aflicciones. Orar y proveer consuelo a los hermanos en medio de sus aflicciones. Esto está ligado esencialmente con el ministerio de misericordia. De misericordia. Y tercero, asistir a los pastores. ¿En qué sentido? Bueno, tal como se desprende de aquí de Hechos, para que estos puedan tener una dedicación más enfocada en la supervisión de la grey. ¿Entiende? Para que los pastores puedan tener mayor enfoque en lo que realmente deben enfocarse. Amén. Y en ese sentido son de alguna manera, hermanos míos, una extensión del trabajo pastoral en cuanto a ciertos aspectos de la supervisión de la iglesia. Hay ciertos aspectos en la supervisión de la iglesia que el pastor no puede, por causa de que puede desenfocarse de su labor primordial, ¿cierto? No puede hacer. Y es ahí donde el diácono entra en participación. Entonces, de alguna manera, el diaconado es una extensión del ministerio pastoral. Nuestra Iglesia Bautista Gracia Redentora debe entender, hermanos míos, claramente la importancia de los diáconos. Debemos entender la importancia de los diáconos. La palabra de Dios muestra a los diáconos como aquellos servidores, escuche bien, a través de los cuales Cristo, que es quien ministra a la iglesia, ministra su amor y su misericordia y ternura a aquellos que de entre su pueblo están pasando necesidades y aflicciones. Amén. Dice por ahí la palabra del Señor. Bueno, voy a leer aquí Santiago, ¿ya? El libro de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe, capítulo 2 estoy ahí. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos?
y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ahora, lo interesante de este texto de Santiago, que fue la primera carta escrita de cualquier otra carta en el Nuevo Testamento, y justamente fue escrita en el contexto de la vida de la primera iglesia en Jerusalén, donde por tener una raigambre judía, tenían mucho problema con esto de hacer acepción de personas. Por cultura hacían acepción de personas. Entonces, hermanos míos, cuando hay una iglesia que hace acepción de personas, es incapaz de ver o de interesarse por las necesidades de los que padecen necesidad. Entonces, el llamado es a que nosotros realmente nos preocupemos de las necesidades. Juan decía, si tú ves un hermano ahí que está pobre de ropa y le dice, mira, voy a orar por ti, que el Señor te bendiga. No. El cristiano debe estar interesado en sostener a los hermanos, en ayudarlos materialmente. Ahora, ¿quién canaliza esa ayuda, esa misericordia que Cristo quiere dar a los necesitados de la iglesia a través de su pueblo? Bueno, Cristo la canaliza a través del servicio de los diáconos. Es Cristo ministrando a su iglesia a través de los diáconos. Entonces, por causa de la gran relevancia de este oficio, hermanos míos, que este oficio tiene para la vida de nuestra iglesia, es que nosotros debemos tener cuidado de instalar en aquellas funciones a varones que son debidamente cualificados para ello, no a cualquiera. Amén. Aquí no vamos a escoger por simpatía, ni siquiera, hermanos míos, por servicialidad. No, ese hermano es canapé, anda en todas, siempre está ahí. No es suficiente, aunque es importante. ¿Me entiende? Es un cúmulo de requisitos, no es uno solo. Porque a ese hermano servicial que siempre está sirviendo, a lo mejor le falta madurez en cierta área. A lo mejor no está gobernando bien su casa. ¿Entiende? A lo mejor tiene problemas en ciertas áreas que le dificultan su servicio diaconal. Entonces, no siempre apuntemos al hecho de que o es simpático o es el más visto o todo eso. Aunque pueden coincidir esas cosas. Entonces debemos, hermanos míos, preocuparnos de entender quiénes son, porque nosotros vamos a escoger y vamos a proponer nombres. Entonces, cuando propongamos nombres, no pensemos en estas cosas, en la simpatía o en todo eso, ¿ya? Ni siquiera las habilidades. No, este hermano lo haría bien porque es contador. ¿Entiendes? No, a lo mejor ayuda a eso, pero ¿cómo está su vida espiritual? ¿Entiende? Entonces es una amalgama de requisitos y de cualidades que tienen que ver con su vida con Dios, con su vida espiritual. Un diácono, hermanos míos, es un oficial de la iglesia, igual que el pastor es un oficial de la iglesia. La diferencia entre ambos oficios está en la naturaleza de cada oficio. La naturaleza del oficio pastoral siempre está ligada a la dirección, al gobierno, a la supervisión. Algunos llaman al pastorado el liderazgo de autoridad. En cambio, la naturaleza del servicio del diácono está orientada al, valga la redundancia, al servicio, a la misericordia. Y algunos le llaman también el liderazgo de servicio. Pero ambos oficios son los dos oficios que la iglesia desde sus comienzos ha tenido. Entonces, ahí en Hechos 6, como hemos visto, los problemas que surgieron era la desatención de la viuda, el desenfoque pastoral de los apóstoles, ¿ya? Y la solución fue instalar diáconos que se encargaran de aquello. Buscar 7 varones. Esto de buscar es importante, como dijimos, porque implica la idea de examinar, de ver bien, no cualquiera. Esa es la idea de buscar. No cualquiera, hermanos. Busquen
indaguen, ¿ya? No es que dé un paso adelante el que quiere, no, busquen. Y también, como requisitos, de hecho, que vamos a mencionarlo, estos requisitos, ¿cierto? Estas son las cualidades que se requieren. A la luz de Hechos capítulo 6, verso 3, la iglesia tuvo que observar varones con estas características. Deben ser, primero, varones. Buscad a 7 varones, ¿ya? Y ahí ocupa la palabra andras, y no es la palabra, ¿cierto?, antropos, que significa hombre en términos generales, humanidad, ¿ya? No, ocupa la palabra andras, que significa varón masculino, ¿ya? Por lo tanto, la designación de personas que se encargaran de este oficio eran varones, porque obviamente eso está ligado a lo que más tarde fue el oficio de diácono, porque eran parte del liderazgo de la iglesia. Y a la luz de 1 Timoteo capítulo 3, ese liderazgo estaba reservado para los varones, porque no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre en la iglesia. Entonces, eso tenía que ser consistente con eso. Ahora, ¿por qué después dice y las mujeres también sean? ¿Por qué menciona a las mujeres? Eso lo vimos la otra vez, vamos a repasarlo ahora. Otro requisito, buen testimonio. Buen testimonio. Otro requisito, lleno del Espíritu Santo. Esto significa que tenía un carácter piadoso el hombre, que tenía evidentemente dones que le hacían servir a la iglesia. Otro requisito, llenos de sabiduría. ¿Se da cuenta? No solamente habilidades humanas. No, este es seco para las matemáticas. No, eso no interesa tanto. Sabiduría sí. La sabiduría del Señor. Sabiduría espiritual. ¿Por qué? Porque va a tener que saber cómo actuar en diferentes circunstancias. Entonces, tienen que ser ese tipo de personas. En el fondo, en resumen, estos varones debían de ser irreprensibles, capaces y también prudentes. ¿Cuáles son los requisitos entonces? Bueno, los requisitos necesarios. A la luz de lo que dice Pablo en Timoteo, primero, honestos. Eso lo leímos al principio. Vamos a Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3. Deben ser, verso 8, los diáconos asimismo deben ser honestos. Esa palabra significa literalmente dignos de respeto. No, yo confío en esta persona, es respetable esta persona, es digno, ¿ya? Es una persona que usted sabe que va a servir con seriedad en el asunto, no es una chacota, es una persona que usted sabe que toma en serio las cosas del Señor. Amén. Eso no significa, porque siempre nosotros vamos al extremo, ¿cierto?, que tiene que tener una cara de malo y cara de aburrido y parco. No es parco, sino que honesto, digno de respeto, que no se hace respetar por su... Yo recuerdo un hermano que todos le tenían miedo porque anotaba a los que llegaban tarde. ¿Se acuerda, hermano? ¿Te anotaron? No sé. Ahí están, hermano. No, ese no es, ese tipo de respeto no, eso es ¿cómo se llama? Es otra cosa. No, respeto por su carácter, por su seriedad con las cosas del Señor, por su piedad. Dice sin doblez, la palabra literalmente ahí significa de doble lengua, como serpiente, el bípedo, ¿ya? No, acá es dílogos, que tiene dos palabras, eso significa literalmente, dos palabras. Que vaya, a usted le dice una cosa y el otro hermano le dice otra cosa. No, ese tipo de personas no sirven para el diaconado. Usted no puede saber cómo confiar en él, ¿ya? Es una persona que no es sincera, una persona con doblez, una persona que no es sincera, que no es de una sola palabra, que es veraz. Una persona que es veraz.
¿Ya? Como dice el Salmo, que aún jurando en daño suyo, no por eso, ¿cierto?, se echa para atrás, sino que cumple. Entonces, eso tiene que ver con el carácter personal. Dice, no dadas a mucho vino. Esto hay que entender el contexto histórico, ¿ya? Ahora lidiamos con, ¿qué significa eso? No, recordemos que en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, al vino para fermentarlo no se le echaba alcohol como hoy en día. Entonces no tenía alcohol, sí tenía alcohol, pero era una fermentación natural, ¿me entiende? No significa que el vino no emborrachaba, sí emborrachaba, pero como era una fermentación natural, se tardaba mucho en fermentar, por lo tanto, el consumo de vino era diario y normal, aún fermentado. Entonces, la idea aquí, que sea una persona de carácter templado, que tenga dominio propio, que no sea un vicioso del vino en ese contexto. Y obviamente nosotros lo podemos aplicar hoy en día a los vicios normales de la época. Hermanos míos, un diácono necesita ser un hombre con dominio propio, templado. Y dice, no codicioso de ganancias deshonestas, porque ellos manejan las ofrendas para los necesitados. ¿Y qué pasó con Judas? ¿Se acuerda quién era Judas? ¿Qué oficio cumplía dentro del grupo de los apóstoles? Era tesorero. ¿Y se acuerdan cuando la mujer rompió el frasco de alabastro? Creo que era ahí ese episodio. Y lo derramó. ¿Y qué dijo Judas? Corazón misericordioso, ¿cierto? Corazón de diácono. ¿Qué dijo? ¡Oh, qué derroche! Eso podría haberse vendido y dárselo a los pobres. Pero ¿qué nota al margen pone el evangelista ahí que escribió? Pero esto lo decía no porque se preocupaba de los pobres, sino porque él llevaba la bolsa y se quedaba con parte de la bolsa. ¿Entiende? Entonces no debe haber un Judas en la bolsa. Por eso dice Pablo, el hombre que se encargue del oficio diaconal no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Ellos manejan dinero y él debe ser íntegro en lo que respecta al dinero. ¿Amén? Otro requisito que tiene que ver con la vida espiritual, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, dice ahí el verso 9. ¿Qué es el misterio de la fe? Bueno, el cuerpo de doctrinas que los apóstoles nos enseñaron, la enseñanza apostólica, la doctrina, la teología, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto implica dos cosas fundamentales. Primero, tres cosas fundamentales. Primero, que deben conocer la doctrina. ¿Por qué es importante que un diácono conozca la doctrina? Porque se va a encontrar que va a tener que ir a visitar una familia o un hermano, qué sé yo, que está pasando necesidades y va a tener que dar consuelo. ¿Y qué le va a decir? ¿Le va a decir tira para arriba? Al mal tiempo buena cara. Diácono 1:1. Al mal tiempo buena. No, hermano, tiene que saber doctrina para saber cómo consolar su vida con la palabra del Señor. Entonces tiene que ser una persona que conozca doctrina. Y no solamente conocer, sino que guarde el evangelio, guarde la doctrina. Es decir, que él sea una persona que sea consistente en su vida con lo que dice creer. Y eso también nos lleva a la tercera, que es lo guarde con una limpia conciencia. Es decir, que ni siquiera su conciencia le reproche que está siendo un hipócrita dentro de la iglesia. Otra cosa importante, pureza moral, fidelidad en el matrimonio. Dice versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Amén. Hemos hablado de esto antes, creo que no está apuntando a la poligamia. No era un problema en ese tiempo, ¿ya? Aún en los paganos podía ser, pero no estaba apuntando allá, creo yo, sino más bien a la fidelidad moral. Marido de una sola mujer. Los diáconos no pueden ser cuestionados, hermanos míos, en cuanto a su vida matrimonial o a su pureza moral. No, este hermano anda mirando a la hermana y no, ¿entiendes? No debe ser cuestionado en ese sentido. Marido de una sola mujer. Un hombre dedicado a su esposa en lo íntimo y en lo público.
que sea reconocido como un hombre que ama a su esposa, que es fiel a su esposa, y en su corazón y en sus ojos y en su mente no existe otra persona que su esposa. Fidelidad. Marido de una sola mujer. Y también debemos entender un poco cómo es su gobierno en su casa, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Cuando dice sus casas significa su hogar, ¿ya? Porque uno podría ser un pésimo gobernador de su hogar, pero la casa la tiene impecable. No, si yo, mire, yo gobierno bien mi casa, mire, le tengo de todo a mi esposa. No, eso no se trata, ¿ya? No, gobernar significa dirigir, administrar la vida con Dios de tu hogar. Como hablábamos la otra vez con los varones, ¿cierto? Siendo un sacerdote del hogar. Amén. Gobernar bien los hijos y el hogar. Y también debe ser manifiestamente un hombre con buen testimonio en el servicio cristiano. Amén. No puedes tú pensar para el diaconado en alguien que tú jamás lo has visto servir en la iglesia, por ejemplo. No. Dice versículo 10, estos también sean sometidos a prueba primero. No significa que vamos a hacerle un examen, ya pasen los candidatos, acá está el examen, ya son 20 hojas con alternativas. No, de ese tipo de pruebas no habla. Significa que nosotros los conocemos. La prueba significa que nosotros los miramos, los observamos y decimos, no, este hermano sí, este hermano no, tal vez le falta, pero este hermano sí. Son probados en el sentido que han sido examinados permanentemente por nosotros. Hermanos, debemos conocerlos, observarlos. Dice, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si es que son irreprensibles. Conocerlos, observarlos, es un ministerio, hermanos míos, demasiado importante para la vida de nuestra iglesia. Por eso no escogemos por simpatía, ni por servicialidad o por familiaridad. No, votamos por lo que necesita la iglesia de Cristo. Acerca de esto, John MacArthur dice, los diáconos deben ser continuamente probados antes de que oficialmente ejerzan el diaconado. La prueba de que se habla aquí es la evaluación que la iglesia en general hace del servicio de un creyente. Si bien es cierto, hermanos, el oficio de diácono no tiene una connotación de gobierno, sino de servicio, estos han de ser oficiales, que se convierten en modelos referenciales para muchos otros que necesitan y deben vivir una vida de servicio al Señor. Se convierten en modelos a seguir. Amén. Entonces por eso es tan importante, hermanos míos, que nosotros establezcamos bien las pautas por el cual escogemos los diáconos. Y por último, el fruto de su servicio, bueno, dice ahí Pablo, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí, y esto es interesante porque no dice, wow, qué beneficio para todos, no dice, para mí me parece curioso e interesante que dice Pablo, no, para ellos, va a ser un provecho para ellos. ¿Me entiende? ¿Y qué ganan para sí? ¿Currículum? No. ¿Qué ganan? ¿Gloria? No, esa es del Señor. Un grado honroso. Eso significa literalmente respeto, consideración. Los hermanos ven a esa persona y le ven con respeto. Por eso hablo de modelos referenciales que se convierten en estas personas. Y no solamente ganan respeto, sino que mucha confianza. Entonces usted va a estar con aflicción o algún problema y va a tener toda la confianza de llamar a tal hermano diácono, porque él ha ganado este respeto y esta confianza, que es en la fe en Cristo Jesús. A los que sirven en humildad, dice John MacArthur acerca de esto, Dios les exaltará. Y también la iglesia. Los diáconos fieles recibirán respeto y honra de aquellos a quienes sirven. Amén. No lo hacen por eso, lo hacen por amor a Cristo y a su cuerpo,
pero eso es lo que ganan. Y no hay cosa más maravillosa que ganarse aquello que Dios te da, no aquello que los hombres te dan. Amén. El diácono no sirve por el aplauso, sino porque Dios esté satisfecho. Cristo, hermanos míos, quiere impartir a los necesitados de la iglesia su amor, su misericordia en términos materiales. ¿Cómo lo hace? A través del servicio de los diáconos, a los cuales nosotros como iglesia tenemos el desafío de escoger de aquí a terminado el año para la gloria de nuestro Señor. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das con tu palabra. Permítanos, Señor, como iglesia, tener la sabiduría, la guía espiritual del Espíritu Santo, Señor, porque sabemos que no hacemos las cosas solos, ni queremos inventar lo que tú ya dispusiste, Señor. Solamente queremos dar en el blanco con tu voluntad, Señor. Y ayúdanos como iglesia, Señor, a ser sabios, a discernir tu voluntad y a poner la gloria de Cristo como nuestra meta, Señor, en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.